Tengan ustedes buenas tardes, amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. Una vez más estamos aquí con nuestro amado hermano Benjamín, Benjita le digo yo, ¿verdad? De la iglesia presbiteriana de Ancud. Hoy día teníamos invitado al pastor Cristian, que ya estuvo con nosotros en el programa, unos programas atrás, y por razones de fuerza mayor hoy día no pudo estar. Así que en la grabación del próximo, para el 7 de abril, esperamos tenerlo. Queremos hoy día eh, comentarles que deseamos ver, en virtud de que ya vamos a estar entrando a Semana Santa, ¿verdad? Fiesta cristiana. Hemos pensado compartir las palabras que Cristo emite en la cruz antes de partir, ¿verdad? Y de poder cerrar los ojitos y decir, bueno, Padre, consumado es, y en tu mano encomiendo mi espíritu. Así que sin más que decir, vamos a orar un momentito. Voy a pedirle a mi hermano Benjamín que ore, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga, nos dé gracia para compartir sobre este Cristo que no es solamente el Hijo de María, de José, de María, obviamente, producto del Espíritu Santo, sino el Dios mismo encarnado en María la Virgen. Hermano Benjamín, por favor. Mm. Padre nuestro, te damos gracias por Amén, Dios. este momento, este espacio que tú dispones, Señor, para hablar acerca de el Evangelio, acerca de tu Hijo Jesucristo, Señor, de presentarlo a quienes no lo conocen, Señor, Mm, y que esta conversación también pueda ser agradable mm, y edificante para todos aquellos que la escuchan. Señor, gracias por todas las bendiciones, Señor, que nos has dado por medio de este programa, Señor, y te pedimos, Señor, que pueda ser un programa de bendición para muchas personas, Señor. Ayúdanos, Señor, amén, amén, a glorificarte, a honrarte, Señor, en todo lo que digamos, hablemos, Señor. Seamos mm, guiados por medio de tu Espíritu Santo en lo que vayamos a hablar, Señor, que podamos ser de edificación y podamos hablar con pasión, con mm, gozo, Señor, glorificándote, Señor, y mostrando lo hermoso que tú eres, Señor, mm. y lo que has hecho en tu Hijo Jesucristo, Gloria a tu viviendo, nombre, Señor. muriendo y siendo para nosotros nuestra justificación en su resurrección. Así que te damos gracias por todo este momento y este espacio que tú has dispuesto y Señor, ayúdanos en lo que va el programa. En el nombre de Cristo Jesús, te damos Amén. gracias. Gloria a Amén ti, y Jesús. amén. Amén. Bueno, ya decíamos en la introducción que queremos detenernos esta semana. Hemos hecho un alto, un cego para poder conversar y compartir con mi hermano Benjamín acerca de estas palabras emitidas por Cristo en la cruz. Yo creo que siempre vamos a quedar cortos en nuestras apreciaciones o interpretaciones bíblicas sobre un tema tan relevante. Tenemos la vida de Cristo, que involucra desde su nacimiento, la vida misma, el ministerio que comienza su ministerio, ¿verdad? La vida, la pasión, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, que no debería ser, ¿verdad?, un hecho discutido, puesto que es el Hijo de Dios, es Dios mismo el cual obra en gran medida, ¿verdad?, en virtud de nosotros, quienes necesitábamos el Redentor, ese Cordero Pascual del cual hablan ya los profetas y que habla también, ¿no es cierto?, Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay 7 palabras que Cristo emite desde la cruz. Son un grito de, ¿cómo podríamos decirlo?, de lo que expresa su alma en el momento de esa ignominiosa muerte. Era necesaria esa muerte expiatoria, un justo perdonando, ¿no es cierto?, nuestros pecados y viniendo a pagar por cada uno de nosotros. El profundo, intenso y eterno amor de Dios en bien, ¿no es cierto?, de aquel que ha caído, el pecador transido, y que la única forma de poder alcanzar la gracia del Señor escapa a las obras, escapa a la religión, escapa a cualquier sacrificio personal, sino que tiene que pasar por la cruz de Cristo para alcanzar la gloria. En el contexto, el texto que tenemos acá, ¿no es cierto?, el versículo capítulo 23, 34, se encuentra la primera expresión de Cristo en la cruz, de las primeras. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Y entre tanto que él decía eso, dice el texto, que repartieron entre sí su vestido, echando suertes como también estaba establecido con antelación en las profecías. En el contexto, un aldeano había cargado momentáneamente la cruz de Cristo. Increíble, un hombre que iba por ahí, ¿no es cierto? Y tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, sin duda habiendo escuchado lo que iba a suceder, y le pusieron encima la cruz para que la llevase, en vez, ¿no es cierto?, tras Jesús por un momento, la cruz, ¿verdad? Donde pagaban los pecadores, los malditos en ese caso, ¿verdad? Los que debían de cargar con la justicia. Está también el llanto de las mujeres, en virtud de lo que veían a Cristo, quienes la habían seguido, discípulas. Seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. La mujer siempre sensible, pareciera ser que es mucho más sensible que nosotros, está connotada para ello. Y había un llanto profundo que sin duda salía de lo más profundo de las mujeres y sin duda estaría María también la madre. Está la visión profética de Cristo hacia las mujeres cuando responde a ese llanto que ellas emiten del versículo 29 al 31. Porque aquí vendrían, dice Jesús, en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Presumiblemente relacionado con lo que sería, ¿verdad?, el desastre de la caída del templo, donde los romanos invadieron y en ese instante pasaron a filo de espada a todos y abrieron los vientres de mujeres, de hombres, buscando una perlita de oro para poner en sus arreos. Y finalmente, ¿no es cierto?, antes de pasar la benjita, los dos malhechores colgados junto a Jesús en el versículo 33, donde nos habla la Biblia que llegaron también al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ahí, en ese está, ¿no es cierto, hermano amado, el contexto donde el cual tú puedes entrar, hermano, donde leíamos recién, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermano Benjamín. Sí, es curioso cómo mirando en el texto vemos las primeras palabras que pronuncia nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y bien usted hacía en repasar el contexto. Es decir, un aldeano que carga momentáneamente la cruz, mujeres que van llorando detrás de él, y el Señor que le habla acerca de lo que vendrá, y después finalmente estos dos malhechores que son crucificados a su lado como un criminal más, como si fuese Jesús un criminal más. Yes. Y este es un escenario bastante complicado, duro, un escenario real donde Jesús, nuestro Señor, abre su boca. Y en medio de este sufrimiento, nuestro Mm, Señor pronuncia su primera palabra, que es la que leímos al principio, el primer texto que usted citaba en el verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. mm. O sea, vemos que pide perdón por sus mismos ejecutores. Increíble. ¿Eh? Aquí vemos algo que nos debería impactar, porque el Señor extiende misericordia, compasión Mm, hacia aquellos que lo iban a matar, mm, aquellos que eran su enemigo. Y desde la misma cruz, desde esa misma agonía, Él abre su boca para pedir a Dios el Padre perdón por aquellos, porque no saben lo que hacen. Bueno, Él extiende su misericordia y amor hacia sus enemigos desde la misma cruz. Y sin que nadie se lo pida y sin que ellos se arrepientan, esto nos revela que el corazón de Jesús, su perdón, su misericordia, no nace porque el hombre lo merezca, mm. nace de la gracia soberana de Dios. En este sentido, yo leía una definición muy hermosa, hermano Luis. La gracia no solo es
amor inmerecido. Hay un significado más profundo que eso, y escuchaba el otro día. La gracia es un amor que no se puede merecer, que Inmerecida. nosotros, claro, que no podemos merecer nosotros, pero que Dios nos la otorga, esta gracia, este amor. Eh, y uno puede ver visiblemente esta gracia en Cristo, en cómo Él se compadece, en cómo Él muestra misericordia a personas que lo estaban ejecutando, matando, a los que le estaban clavando de pie a cabeza, a aquellos que Mm, le dijeron crucifícale, a aquellos que lo llevaron a juicio, a aquellos que lo escupieron, lo abofetearon, lo humillaron. Entonces, es impactante cómo las primeras palabras que él pronuncia en la cruz al Padre es pidiendo perdón por ellos, porque ellos si bien hacían todo aquello, el mismo Jesús señala que ni ellos bien sabían lo que hacían mm, y por mm, eso pedía que no se les tomara en cuenta aquello. mm. Entonces yo creo que esto nos enseña esta primera palabra sobre cómo Dios responde al pecado humano, cómo responde él al pecado humano, porque muchas veces nosotros cuando pecan contra nosotros, no tenemos la misma reacción que Jesús, Sí, ¿no es pues. cierto? Claro. Somos muchas veces respondemos con con la misma moneda, Mm, muchas veces juzgamos, condenamos, y Dios no, Jesucristo no. Jesucristo, por el contrario, muestra compasión y misericordia a tal punto que teniendo a sus mismos ejecutores al frente, le dice al Padre, a Dios, que no le tome en cuenta ese pecado, que mm, ellos no sabían bien lo que estaban haciendo y les daba su perdón. En ese, mira, imagínate el momento, hermano. Está siendo crucificado con una corona de espinas, clavado de pies y manos. Cualquiera pudiera pensar que él pudiera otorgar el perdón quizás en otro momento, en otro lugar, después de resucitado, pero es en ese momento donde él atravesaba esa agonía, ese mm, dolor, que era no solamente el dolor físico, sino el dolor espiritual de cargar con todos los pecados. mm, Y él muestra compasión, él muestra misericordia. Compasión y misericordia que a muchos de nosotros nos mm, falta, no lo ponemos por obra, por práctica. Esto nos debe muchas veces mostrar, porque muchas veces no, nos vemos a Dios eh, así como se muestra en Cristo de misericordioso y compasivo. Porque si Dios tomara en cuenta todo y cada uno de nuestros pecados, de nosotros y de los que están en el mundo, no permanecería ni uno. Dice el salmista que si tú tomaras cada uno de mis pecados en cuenta, yo no podría permanecer delante de ti. Pero en ti hay perdón, en ti hay misericordia, para yes. que tú seas reverenciado. Y aquí vemos esta Mm, misericordia y este perdón visiblemente, gráficamente, en el Evangelio y en mm. la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pensaba que resulta incomprensible esto. Explicarlo con palabras humanas, ¿cómo es Mm, posible? Y esto muestra la gran diferencia entre cómo actuamos nosotros y viendo, dices tú, Benja, en relación cuando somos afectados con algo y cómo reaccionó Cristo cuando su vida está en peligro. Tú dijiste en algún momento en nuestro programa, y me gustó mucho, que esta muerte no fue algo estético, ¿te acuerdas? ¿Verdad? No fue solo un acto, ¿verdad? Un acto estético que se recuerda hoy día y que cuando lo vemos, a pesar de que hemos visto tanto tiempo la pasión de Cristo, somos tocados. Yo recuerdo que tendría unos 4 años, no más, me acuerdo perfectamente, y llegó esta fecha en abril. Y mi madre tiene la
la ocurrencia de llevarme a ver la vida, pasión y muerte de Jesús, un cuadro fuerte a un niño de 4 años, al teatro, en Quilpué. Vivíamos en El Retiro, un lugar maravilloso de casas quinta ahí en Quilpué. Tenía 4 años yo, una casa quinta preciosa. Y me lleva. Y lo primero que muestran es la pasión de Cristo. Y claro, en blanco y negro. Estoy hablando de 1957, por ahí, 56, 57, haber sido, 56 yo creo, 4 años. Y yo nunca había visto eso. Me impactó tanto que de trémulo. No hablaba, que estupefacto. Y corrieron lágrimas, porque mi mamá me acuerdo que me limpiaba con un pañuelo de esos blancos antiguos. Y después de esa película, ¿no es cierto?, que dieron de Cristo, dieron parece, para extender un poco el ánimo de la gente. Mire lo que dieron los tres chiflados, nada que ver, pues después de la película dan un corto de los tres chiflados. Y la gente, después de haber estado llorando, se larga, reían a carcajadas. Entre ellos mi mamá también se reía por las barrabasadas que hacían los tres chiflados. Y yo me acuerdo que me decía, yo 4 años tengo, los 3 años, bueno, empiezo a recordar cositas. Luchito me decía, pero ríete, ¿quién me iba a reír? Por más si había que ha impactado un muchacho de 4 años para los 5, que ha impactado con lo que vi, pues. Entonces, imagínense, bien dices tú, decías tú, me acuerdo, me gustó mucho esa expresión, que la muerte de Cristo no es algo estético. Está ahí. Estas palabras tan preciosas, nosotros somos dañados y es parte de nuestra naturaleza y buscamos justicia. Pedimos reivindicación, perdonamos, pero no olvidamos. El que la hace la paga. Entonces, qué difícil es entender el cristianismo a la luz de lo que Cristo hizo y dijo e hizo. Y que nos pide a nosotros que actuemos igual. Cuando hemos sido dañados en cualquier área de nuestra vida, bajo cualquier circunstancia en que reclamamos justicia. Porque cuando nosotros somos atacados o vulnerados nuestros derechos, pedimos justicia. Pero cuando nosotros vulneramos los derechos de otras personas o afectamos a terceras personas, ¿qué pedimos? Misericordia para nosotros. Justicia para el otro que me hace daño a mí, pero misericordia cuando yo hago daño. Por eso es incomprensible nuestra naturaleza en relación, ¿verdad? La gran diferencia, en la antípoda, ¿verdad? En lo de lo lejos, uno cuando uno exige la justicia, perdón y no hay olvido, cuando Cristo hace aquello, ese gesto, que los que lo están liquidando, dando muerte a ese cuerpo físico, le extiende perdón. Es una intercesión por el perdón. Jesús no busca aquí venganza. Lo que está buscando, sin duda, es la salvación de quienes lo crucificaron. Increíble, ¿eh? Increíble. Actúa como ese cordero manso que fue profetizado. ¿Y qué lo motiva? El amor y la ignorancia del pecado. Al decir, no saben lo que hacen. Está hablando que en el fondo, de alguna forma, esa gente no sabe lo que está haciendo. Pero ¿cómo? Si era gente adulta, eran soldados avesados. Tenemos ahí los judíos que pusieron, ¿no es cierto?, candela al fuego, le pusieron bencinita y petróleo al fuego, ya que estábamos aquellos. Entonces, ¿cómo no saben lo que hicieron? Pero ante Jesús no sabían lo que estaban haciendo. No sabían el alcance, la cobertura que esto hecho iba a tener y el producto de lo que iba a suceder con la muerte de él expiatoria. O sea, se está refiriendo aquí, ¿a quién está perdonando él? A los soldados, pues, que estaban ahí infligiéndole dolor. No le está pasando la cuenta a los líderes judíos, religiosos, a la multitud que una semana antes había dicho, Hosana al hijo de David, tiraron sus paños, qué sé yo, sus mantos al suelo con hojas de laurel, perdón, de olivo, de palmera, y Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Hijo, ¿no es cierto?, del Padre. Está hablando ahí, él perdonando, se está refiriendo a esos hombres, los perpetradores, soldados, avesados para la guerra, a líderes religiosos de ese entonces, a esa multitud ciega que estaba pidiendo sangre, ¿verdad? Por esa acción que era el cumplimiento de la redención. Y lo que está mostrando sin duda es un amor incondicional. Yo no sé si hay un mayor amor que ese, que amor por los enemigos, amor hacia los enemigos. Lo que queremos para nuestro enemigo es su exterminio. Habían por ahí, hay un dicho chino que lo acopiaron en algún momento algunos actores chilenos cuando habían problemas entre ellos. Nunca me voy a olvidar, no voy a dar el programa, no se pueden criar contra mí.
Decía, me sentaré aquí a la puerta de mi casa para ver cuando pase el cadáver de mi enemigo. Qué osadía, qué osadía. Bueno, eso demuestra cómo es nuestra naturaleza humana. Me sentaré aquí, ¿verdad? Tranquilamente, a la puerta de mi casa para ver cuando pase el cadáver de mi enemigo. Jesús no actuó así, no actuó así. Es una demostración de un amor incondicional, suprema de amores a los enemigos. Difícil, claro que es difícil, imposible parecer ser. O sea, y el perdón que está ofreciendo era gratuito, ¿ah? No, no estaba condicionado a una justicia retributiva. Te amo, pero sáquenme la espina, límpienme las heridas, ¿verdad? Sáquenme los clavos y descuélguenme. Era una justicia, no era una justicia retributiva. Te voy a amar porque ustedes entonces se están arrepintiendo de lo que hicieron. ¿Cómo podríamos aplicar aquello en nuestra vida? Una invitación, una reflexión personal sobre la capacidad de perdonar, ¿verdad? A quienes nos causan daño, reflejando esa compasión en momentos de dolor. ¿Algo más que agregar antes que veamos la otra expresión, hermanito amado? Sí, aquí vemos un amor incondicional, es decir, un amor que no pedía condiciones de parte de Cristo a los pecadores. Ya, Me encanta ese texto de Romanos que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió Cristo por ti. murió por nosotros, por los pecadores. Y en este sentido yo igual recordaba esa frase del anterior programa, que muestra de amor tan grande, porque, eh, y esta frase yo la había escuchado de un pastor, porque el sacrificio, la redención que tenemos en Cristo Jesús, y esta era la frase que venía, es preciosa. Es preciosa no en un sentido estético, sino es que es preciosa porque ahí se derramó la sangre del Cordero de Dios que quitó Amén. mi pecado, que quitó el pecado de todos aquellos que fueron comprados por sangre, por ese Cordero Pascual. Entonces, en este sentido, el amor de Cristo se ve reflejado a plenitud en la cruz. Mm. Me encanta esa frase de Martín Lutero cuando él le preguntaban, ¿tú quieres ver el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios? Mira la cruz. Y apuntaba hacia un crucifijo que había ahí en el monasterio. Tú vales la vida de un crucificado. Mira esa cruz. Esa es la medida del amor de Dios. Ese es el supremo amor que Cristo ha mostrado a nosotros los pecadores. Mm. Mucha gente, no sé, tal vez por esta idea humanista, relativista, individualista del amor, cree que el amor son meros sentimientos superficiales y entonces trata de encajar a Dios en esa visión de amor y claro, Dios me ama solamente cuando me Mm. da bienestar emocional, material, pero esa no es la medida del amor de Dios que vemos en la Mm. Escritura. Nosotros vemos cómo Dios nos ama y cuánto Dios nos ha amado a través de Cristo, a través de lo que Él ha hecho en el Evangelio, de cómo nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha rescatado de nuestros pecados, de la condición de la que éramos esclavos. Entonces Él envía a su Hijo unigénito, para hacerse hombre, para vivir una vida de perfecta obediencia y para padecer, para soportar toda aquella afrenta, todo lo que significaba Mm. aquella redención, que es el rescate pagando un precio, y ese precio era ni más ni menos que la sangre Listo, del claro. Hijo de Dios. Increíble, Sí, increíble. Yo creo que nos sentimos tan empequeñecidos con un ejemplo de esta naturaleza. Yo creo que esto subraya, no cabe duda. Yo decía que no era retributiva lo que él esperaba, ¿verdad? No era condicionado a una justicia retributiva, este perdón. Sáquenme, descuélguenme y yo los voy a amar. Sino que, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Subraya
¿verdad? Yo creo, incluso en la mayor oscuridad en la cual se puede encontrar, el amor de Dios está intercediendo por la humanidad. Y un momento oscuro, la muerte de cruz, cargamos nosotros una cruz muchas veces en nuestras vidas un símbolo de victoria, pero era un símbolo de maldición. Es como que nosotros, ¿verdad? Levantásemos un altar al fusil que mata al hombre, a la silla Claro. eléctrica, ¿verdad? Mm, Que liquida al ser humano, o la famosa inyección letal o ahorcamiento, cualquier medio. Era un símbolo de muerte, destrucción, donde mm, ahí caían los malvados. El que llegaba ahí no iba a salir caminando, entraba caminando y lo sacaban y ahí lo tiraban. ¿M? No olvidemos que los romanos eran expertos en este tipo de sacrificios. 60, 70 kilómetros, pusieron cientos y cientos de cruces, miles de cruces en las muertes que hicieron cuando hubieron por ahí algunas revueltas con los esclavos que se rebelaron. Y es como de aquí a Ancud, cada tantos metros ponían cruces por ambos lados. Imagínense lo que eso significa, lo que significó aquello. Y sin mm, embargo, decimos nosotros, bueno, esta como reflexión personal, esta capacidad de perdonar a quienes nos causan daño, aún en la oscuridad en la cual Cristo se encontró, del dolor, de la desafección, está el amor incondicional de Dios que está intercediendo por nosotros, por la humanidad. Y que ese mm, amor es capaz, bien lo que tú resaltabas de Lutero, de transformar corazones ofreciendo perdón. Es incomprensible cómo desde ese madero maldito, un escándalo, una locura. Los judíos decían que esto era un escándalo, los otros decían que era una locura, los griegos una locura. ¿Cómo de una cruz puede una cruz, de un símbolo, de un artilugio maldito en el cual morían los condenados, no los buenos, podía salir salvación a un mundo pecador? Bueno, la segunda expresión de Cristo dice, entonces Jesús le dijo, cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Es maravillosa expresión la del ladrón también. A última hora se arrepiente. Entonces Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mejita, adelante. sí, como no esta es una escena muy impactante. Yo muchas veces cuando veo esta escena me la puedo imaginar como muchas veces se ve visualizado en algunas películas y series. Cierto. Pero yo creo que es tremendo lo que uno puede ver y sentir cuando lee los evangelios, cuando pasan esta escena, estas partes. Y claro, vemos aquí que en este mismo contexto de la cruz, él está siendo crucificado con dos delincuentes. Claro. Dos, creo que era uno, había asesinado gente, era una persona que venía de un ambiente nacionalista, que había asesinado, había matado gente, y el otro también que creo que era un asesino y ladrón. Entonces, con ese tipo de personas estaba crucificado el santo, el perfecto, el sin pecado, eh, el Hijo de Dios. Uno de ellos lo injuria, el otro reconoce su pecado. Vemos un arrepentimiento en sus palabras cuando leemos el texto y acude a Jesús con fe. Eh, Decía, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí vemos, obviamente, famosa declaración de Jesús en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le promete salvación inmediata. Ahí vemos, no por obras, no por méritos. La salvación es por gracia, por este amor que no se puede merecer, otorgado soberanamente por el Señor, por el autor de la salvación. Aquí vemos algo muy claro, la salvación no depende de terminar bien la vida, es venir a Cristo, es venir confiado, la fe es eso, es to- tomar a Cristo, hacerlo suyo. Incluso en el último momento, como era este hombre. Esta palabra nos enseña acerca de la gracia de Dios y del verdadero arrepentimiento. Mire, este hombre reconocía su condición como hemos acabado de leer. Nosotros padecemos porque nuestro hecho eh, debían recibir esta condenación. Decía, a la verdad justamente padecemos porque nosotros recibimos lo que merecieron nuestro hecho. Más tocante a Jesús, ningún mal hizo, ningún delito hizo. Yo creo que en este punto por lo menos nos enseña la palabra acerca de la gracia de Dios y del verdadero arrepentimiento, que es una obra interna que Dios produce en cada persona, donde mueve al pecador Mm, a ver su condición, mm, a mostrarse y rendirse a Dios tal como está. Y yo lo veo claramente en las palabras que se desprenden de este pasaje, porque este hombre a la verdad no está injuriando como el otro, claro. está reconociendo lo que él había hecho y está reconociendo a Jesús, porque él de alguna manera sabía que este hombre, ahí por ejemplo, por lo que podemos leer del texto, dice, ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condición, en la misma condenación. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, reconocía a Jesús como rey y que de alguna forma su reino se iba a establecer. O sea, muestran no solamente un arrepentimiento, sino una fe. Mira, lo que menos parecía a Jesucristo en ese momento era un rey, pero este hombre Claro. de alguna manera confiaba en que él iba a venir a reinar. Y Jesucristo en esa cruz, con esa agonía, con esa humillación, lo que menos parecía en ese momento era un rey. Pero sin embargo, este hombre que mostraba arrepentimiento ahora viene creyendo y confirmando acerca del reino de este Jesús, de este Mesías, de este Cristo, que estaba siendo clavado, humillado en esa cruz. Entonces, lo que vemos en este hombre es tremendo acerca del verdadero arrepentimiento y de la gracia de Dios al pecador. Fíjese que este malhechor no tuvo tiempo para hacer obras, ni para ordenar su vida, ni siquiera para ser bautizado. Él solo reconoció su culpa y confió en Jesús, en este rey, y el Señor le responde al instante. Esto nos muestra que la salvación es un regalo de Dios, un regalo que nosotros no merecemos, no Mm, podemos merecer, pero que nosotros lo recibimos por la fe, por la confianza en esta persona que es nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros recibimos, lo hacemos nuestro. Y de alguna manera este hombre reconoció el reinado de Cristo y que él iba a reinar y pedía que se acordase de él. Es increíble la fe y el arrepentimiento que mm, produjo Dios en este malhechor. Imagínense la situación, el momento, todo para mostrarnos a nosotros que
Esto es por gracia, esto es Yes. por, esto es por fe, esto es por gracia. Entonces, esto nos muestra que la salvación es un regalo de la gracia de Dios. Es recibido por nosotros por la fe, incluso en el momento más oscuro como lo era este momento, incluso para nuestro momento más oscuro de nuestra vida. Esto es un regalo que se nos ofrece de parte de Dios. Yo quiero aquí hacer notar un contraste que yo creo que es clave. Uno rechaza al Salvador, que era Yes. el que lo injuriaba, el que lo insultaba, el que se burlaba. El otro, que también en un principio se estaba burlando y haciendo parte de la mofa, después vemos que se humilla, reconoce su condición, le llama la atención al otro a tener temor y cree, donde muchos ya habían dado vuelta a la espalda a Jesús y continuado cada uno su camino, los discípulos, todos. Y este hombre cree que de alguna forma Jesús iba a reinar y de alguna forma él iba a establecer su reino. Dos personas en esta en la misma situación, pero con respuestas totalmente distintas. Y Jesús extiende la salvación al que acude a él, recibiéndolo con fe, haciéndolo suyo, haciéndolo rey suyo. Y aunque sea en el último momento, Dios le promete, le asegura Mm. que ese mismo día que iban a partir, iban a estar morando y descansando en el paraíso. Entonces, esto nos enseña este contraste, dos malhechores, dos respuestas y la respuesta de Cristo. Esto nos hace mirar más la gracia de Dios. Por gracia, mi hermano, hemos venido al arrepentimiento, Mm. a la fe. Nosotros no buscamos el arrepentimiento y la fe. Eso vino de parte de Dios, Yes. soberanamente, y nosotros hemos respondido viéndonos nuestra condición, mostrándonos el Señor nuestro pecado, nuestro estado de inmundicia y de rebeldía. Hemos venido a Cristo recibiéndolo para nuestra justificación, para el perdón de nuestros pecados, para la redención y rescate de nuestra condición espiritual. Él tomando nuestro pecado y dándonos en ese glorioso intercambio su justicia perfecta. Y es eso lo que vemos aquí en la cruz del Calvario. Hermano Luis. Fíjate que seguimos observando las diferencias, veíamos la diferencia entre nosotros frente a cuando nuestros derechos se ven conculcados, incluyendo aún hasta la muerte. Y aquí vemos lo mismo, y en relación a Cristo, cuando no pedía una justicia retributiva para otorgar el perdón. Y aquí volvemos a encontrarnos con una diferencia entre el uno y el otro. El uno, el que está a la izquierda, un hombre con ira, con incredulidad, rebelde, con desespero ante la muerte, con temor ante la muerte, con ironía al tratar a Cristo. El estado de rebeldía actual del ser humano sin Cristo. Y el otro, un hombre que cree, que se humilla, que reconoce que Jesús es santo, es justo, y que reconoce también en su naturaleza, por algo está ahí pagando el ladrón de la derecha, se suspende, ¿no es cierto?, en la cruz también, y reconoce su pecado. El arrepentimiento del malhechor, a última hora. No podemos llegar a ese límite nosotros, esperar que no sabemos si vamos a llegar conscientes, vamos a estar conscientes. Dice, no, si al final, haré mía lo que quiero, al final, ¿no es cierto?, puede haber la oportunidad. No, es imposible, no sabemos. Ayer me tocó ir a púlpito, ¿verdad? A púlpito
a ver una persona, 60, 70 y tantos años, un ataque al corazón, 3 4 de la mañana, listo. Hablando con su gente, al momento a las 2, a la hora estaba yéndose a la eternidad. Aquí este hombre reconoce su pecado. Nosotros justamente recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, lo que merecieron nuestros hechos. Reconoce por nuestra Amén. parte la justicia y la soberanía de Jesús. Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y qué maravillosa la inmediatez de la promesa. Jesús le asegura Amén. hoy. Hay algunas sectas heréticas que han cambiado este texto, le han cambiado una coma. Y dicen, de cierto te digo que hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? No se sabe nunca. Algún día. Pero aquí Cristo lo que dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo Amén. en el paraíso. Marca la diferencia. Aquí podemos gustar la eternidad, al menos, ¿no es cierto? Cuando nuestro corazón se abre y tiene la experiencia del nuevo nacimiento con Cristo, que es lo que tuvo Él. El paraíso, aquí se presenta, ¿no es cierto?, como la presencia de Dios, cielo, un lugar de descanso, de restauración, de comunión con el Salvador, que ya empezamos a gustarla. Esa gracia inmensa del soberano. La salvación no fue una obra. Si fuera por obra, ese malhechor no podría haber accedido a ella. Estaba exento, sino por fe. Y él tuvo fe y arrepentimiento, sincero, demostrando que nunca es tarde para pedir perdón, a menos que estemos, perdonen que lo diga así, boqueando ante la muerte. Entonces, en esta segunda palabra, Cristo en la cruz otra vez está mostrando misericordia, compasión en un momento de mayor agonía. Hay una tercera palabra que la encontramos en Juan, con 7 palabras, hoy día alcanzaremos la más que podamos, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Esa es la expresión. Mujer, he ahí tu hijo. Hermano, hermano Bueno, hijita, ahí ah, sí, tenía el micrófono muteado. Bueno, ahí vemos por extensión cómo Jesucristo aún mostrando compasión y cuidado por los suyos, que no deja en este sentido a su madre, digamos, egoísta. en sola o en el abandono, como muchos hijos malagradecidos lo hacen hoy en día. Él lo deja a cuidado de uno de sus discípulos y a cuidado de los que él estuvo discipulando. En este sentido, él muestra aún en esa agonía, imagínense, mi hermano, en esa agonía de la cruz, él preocupado por su madre y por los Claro. suyos, y perdonando a pecadores que lo estaban matando, asesinando. O sea, es tremendo. La doctrina del amor de Dios, de esa preocupación que vemos por lo otro, ese perdón por aquellos que lo escupían, lo injuriaban, lo estaban asesinando. Y vemos de parte de Cristo una respuesta que para muchos como que se sacan los pelos y dice, ¿cómo este hombre eh, perdona, soporta, se preocupa, estando como está, padeciendo lo que padece? En este sentido, Cristo es, como bien dice ahí el apóstol Pablo, el postrer Adán, el que viene a cumplir, a obedecer en todo aquello que nosotros no podemos, por nuestra condición pecaminosa y caída. Eh, Cristo en este sentido obedece perfectamente, es el ser humano perfecto en este sentido, porque cumple con todas las demandas del Padre, de la ley del Padre. En este sentido, Cristo cumplió a rajatabla con cada uno de los mandamientos, la obediencia que Dios demandaba. Y Dios demandaba de nosotros perfección, santidad. Y todos nosotros estamos alejados de Dios porque no alcanzamos esa perfección y esa santidad. Y es por eso que Cristo viene a obedecer donde nosotros no podemos obedecer o no llegamos al estándar de Dios.
y viene a cargar mm, con todo nuestro pecado y con toda nuestra maldad. En todas las veces que pecamos, Cristo pagó y cargó mm, esa deuda. Y en todas las veces donde Cristo obedeció, esa obediencia se nos es imputada en la justificación, mm. porque Dios ahora nos ve como si nosotros hubiésemos La, obedecido como a Cristo. la Eso es el justificación Evangelio, que habla Pablo en claro, Romanos 5:1, tan maravilloso. sí. E Eso es imputación la después. justificación, claro. La imputación que se nos atribuye a nosotros, la justicia de Cristo. En este sentido, la obediencia activa y pasiva de Cristo a nosotros. Mm, Nosotros nosotros no podemos obedecer ni cumplir la ley por un minuto. Pero Dios, por medio de Cristo, nos declara justos, justificados, y nos atribuye la obediencia perfecta de Cristo. yes. Eso es el Evangelio. Y toma de nosotros nuestro pecado y se viste de esa inmundicia. Eso es lo precioso y lo hermoso del Evangelio. Este glorioso intercambio, su justicia por mi pecado, por mi maldad. Yo creo que es un llamado a cada uno de nosotros a contemplar esta historia, esta escena, y que no se quede ahí. Yo creo que muchos hoy día, como usted bien lo mencionaba anteriormente, piensan en arreglar su vida antes de venir a Cristo. Piensan en postergar, retardar todo esto. No dejéis para mañana, como decía un corito, lo que puedas hacer hoy. Mm, Hoy es el tiempo de la redención, hoy es el tiempo de la salvación. Para todos aquellos que nos escuchan y nos ven, eh, y que puedan pensar que ya es demasiado tarde. Aquí vemos en esta escena la gracia de Dios. Alcanza a pecadores justo cuando se arrepienten y creen. Muchas veces nosotros podemos decir y pensar y llegar a creer en la gracia de Dios, pero en la práctica vivimos como si tuviésemos que ganar esta salvación, como si tuviésemos que ganar el favor de Dios. Y el ejemplo del malhechor nos recuerda y nos da descanso a nuestro corazón y a nuestra alma de que siempre ha sido y será un regalo inmerecido, que no podemos merecer, pero que Él nos lo entrega de pura gracia, de puro amor, mm, por el afecto de su voluntad, como dice ahí en Efesios. Y en nuestro país conocemos bien esas sensaciones o esta frase de, oh, ya es tarde, yo creo que para mí ya no hay remedio, ya no hay solución. Hay personas que cargan con un pasado pesado y piensan que Dios ya no puede hacer nada. Hoy está esta frase que encontramos en el Evangelio, de que hoy mm. estarás conmigo en el paraíso, eh, que hoy tenemos perdón en Cristo, como mostraba perdón hacia aquellos que lo ejecutaron. Nos debe mostrar esperanza, nos debe llenar de esperanza, porque aquí se nos revela, como dice Hebreos, el trono de Mm. gracia, este trono de gracia para alcanzar compasión y misericordia, y las puertas de la salvación en este sentido están abiertas de par en par. Yes. Hoy en día para el pecador, y el llamado es al arrepentimiento y a la fe, confiando en esta persona que le hemos estado hablando y relatando, que vivió una vida de perfecta obediencia. No solamente vivió una vida de perfecta Mm, obediencia, sino que murió. Y conforme al tercer día dispuesto en en la misma Biblia, mm, resucitó. Y resucitó para hacer posible que toda su obediencia perfecta nos fuese puesta a nosotros y nosotros fuésemos justificados delante de Dios de todos nuestros pecados y de nuestra maldad. Y todos nosotros somos pecadores por naturaleza y eso yo creo que cada uno lo tiene bien claro y ha asumido.
El tema es que muchas veces pedimos o pensamos que Dios pide y demanda una y otra cosa y hay gente que dice, no, pero yo tengo que arreglar esto, solucionar esto. Ven tal como estás, así como estás. Y Dios nos transformará gradualmente. A nosotros que ya somos creyentes todavía nos está Mm, transformando y Dios promete recibir al pecador tal como está, pero no para dejarlo tal como está, sino cierto. para transformarlo y hacerlo conforme a la imagen de Jesucristo. Tal vez una imagen en estos momentos bastante diluida y borrosa, pero llegará un Mm, momento en que cuando partamos de esta tierra a mm, morar con Él, mm, seremos así como Jesús fue aquí en la tierra y seremos libertados aún de la presencia misma del pecado y gozaremos eternamente con el Señor. Pero el llamado, mi querido hermano y oyente, es a mirarnos en nuestro corazón, a examinar nuestras conciencias y ver nuestra condición espiritual delante de Dios, cómo hemos vivido eh, desde delante de Dios y reconocer la condición en la que estamos y pedir al Señor que venga e intervenga en nosotros y que nos mueva hacia el arrepentimiento, el volvernos de nuestros pecados y hacia una confianza plena en el Evangelio, en todo lo que ha hecho Jesucristo a favor nuestro. Porque de eso se trata el Evangelio, sí, no de lo que yo haga, mm, sino de lo que Cristo ha hecho a favor mío hace como 2000 años beneficio, claro. en esa cruz del Calvario. Mm. Bueno, no, nos volvimos un poquito para atrás, pero qué bueno, porque estos temas son tan profundos y uno da la impresión que los pasamos por sobre encima. Qué bueno que volviste un poco también a la expresión anterior de Padre, perdones porque no saben lo que hacen. Pensaba en Gita que qué importante el nuevo nacimiento, ese nacer de nuevo, que este hombre, este malhechor, que se convierta al final de sus días, minutos previos, sin duda, tiene una experiencia. Alguien dijo que dentro de las iglesias evangélicas había mucha gente que no había nacido nuevo, no había tenido un encuentro con Cristo en su vida, en su experiencia personal, y se bautizaban. Entonces decía, parece, de Spurgeon decía, bueno, el pecador se mete seco al agua y sale pecador y mojado, pero no salvo. Me llamaba mucho la atención esa expresión de Spurgeon. Pero este hombre no tuvo oportunidad de ser bautizado, lo cual tampoco marca una norma para decir no nos bauticemos, porque es parte de lo que está establecido. El que creyera y fuera bautizado será salvo, no podemos quitarle ese segundo elemento. Pero qué importante porque a tiempo puede el hombre tener una experiencia con el Señor, encontrarse con Cristo. Y en eso consiste la vida. Y siempre vamos a tener, lamentablemente, en nuestras capacidades esa realidad. Personas que acceden al Señor, que son tocados por el Espíritu Santo, acceden, son culminados a tener un encuentro con Cristo, acceden. Y otros, por distintas razones, no lo hacen. Y es parte de nuestra naturaleza. No todo el que me dice Señor, Señor, inclusive al que profesa muchas veces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo lo que brilla es oro en una iglesia. Hay mucha gente que está convencida por un principio, convencida, ¿verdad?, por una doctrina, pero no ha tenido una experiencia real con el Señor. Y lo que Dios nos invita es a tener esta experiencia que tuvo este malhechor en la cruz, a tener un cambio de corazón, de vida, de mente, de alma. Y ese cambio, como tantas veces lo hemos repetido, solamente puede producirlo el Señor. Siempre hemos dicho que el cristianismo no es una religión, es una forma de vida, un estado de vida, donde Cristo se manifiesta a través del creyente que ha tenido esa experiencia con Cristo Jesús. En algún momento Cristo nos detiene en el camino. En algún momento Dios nos habla a través de su palabra.
principalmente, ¿no es cierto? Que es la palabra profética es la más segura. Nos habla, toca nuestro corazón. Hemos comentado más de una vez nuestro testimonio. Hemos sido impelidos, hemos sido tocados con este mensaje glorioso de la cruz de salvación. Todas las personas, no hay nadie que pueda decir yo no conozco, nunca me han hablado, aunque sabemos que hay una buena cantidad de millones, parte Medio Oriente y parte de África, que nunca han escuchado de Cristo. Y Jesús no va a venir antes que esto suceda, lo cual no significa que todos van a acceder al Señor. De hecho, la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, si seguimos un poco la parábola, decíamos mitad y mitad. De las 10 vírgenes, 5 insensatas no estuvieron atentas y las otras 5 finalmente tienen aceite en sus, en sus palmatorias, podríamos decir, ¿verdad? En sus elementos para producir la luz. Entonces, nosotros necesitamos ese Salvador. Hay unas palabras, ¿verdad?, que tienen que ver con la acción de Cristo Jesús en nuestro favor. El agorazo en el griego tiene que ver con comprar en el mercado. Era un poco la figura de la esclavitud del hombre y que iba una persona adinerada con plata a buscar esclavos al mercado. Y el primer paso del que llegaba, ¿no es cierto?, al mercado a buscar eh, un esclavo para su trabajo, para venderlo, revenderlo y hacer, lamentablemente hacer lo que querían con ellos, tiempo Grecia, Roma, lo compraban en el mercado, lo buscaba, lo ubicaba entre todos. Dicen que a los esclavos los embetunaban en aceite de manteca, en grasa de chancho, para que se vieran resplandecientes, brillantes, y compraban a los que eran más musculosos y estaban más embetunados porque parecía que estaban, ¿no es cierto?, brillosos, llenos de vida. Entonces, el agorazo era el primer paso en que el amo compraba, iba al mercado a comprar con la intención de comprar. Estaba el segundo caso, el hexagorazo, el hombre que compró al esclavo y lo sacó del mercado. Primero decíamos el agorazo, comprar en el mercado y hacer la transacción por un monto de plata, hacerse dueño del esclavo, lamentable tiempo. Y el otro paso era el hexagorazo, que tenía que ver con comprar, y no solamente con comprarlo y dejarlo ahí, sino que lo sacaban del mercado para su propio pecunio. Yo decía, o para utilizarlo en la obra del campo, utilizarlo en los servicios, los menesteres de la casa, y dependiendo de las características, ¿no es cierto?, otra, dejar que cuidaran a sus hijos, en alguna medida aliviándole un poco más la carga, pero quedaba para él. Pero está, ¿no es cierto?, la otra expresión que es como incomprensible, el que compra y saca del mercado, es el lutro, que era soltar al esclavo, era ponerlo en libertad, lo soltaban. Y había gente que gastaba su fortuna, ¿verdad?, comprando esclavos, sacándolos y apadrinándolos, ¿verdad?, y ponerlos en libertad para que fueran libres. En toda la sociedad han habido opresores y lo seguirán haciendo, en todas, de todos los colores del arco iris. Han habido hombres que han comprado las conciencias, han comprado al ser humano para valerse de él. Pero esto lo compraban para libertarlos y que los esclavos ya no fueran más esclavos, sino que se les daba como un salvoconducto donde ellos podían transitar libremente. ¿Por qué dimos esta vuelta? Porque eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nosotros estábamos esclavos en nuestros pecados y delitos, dice la palabra. Éramos esclavos del pecado y de nuestro delito. Por eso era necesario, como dice el apóstol Pablo, que fuésemos justificados. Estábamos en enemistad contra Dios, estábamos en guerra estábamos en conflicto contra Dios. Amén, Pero fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús, vino la paz. Ya se amén, cortó ese lazo de discordia que había y a través de la justificación de Cristo nos dio el justificativo y pudimos nosotros alcanzar la salvación. Yo recuerdo, y por ahí tengo una libreta
Una libreta que tenía, ¿no es cierto? Cuando niño, y los más antiguos nos acordamos que se usa todavía, donde el padre, ¿no es cierto? Cuando el hijo no podía asistir o no hizo una tarea, se ponía un justificativo, ¿cierto? Entonces decía yo, apoderado el nombre, apoderado de el nombre del niño, por favor, señora o profesor, tenga bien disculparlo, hoy día no pude ir a llevar esta tarea por tal cosa, o el equipo de gimnasia por tal cosa. Y lo firmaba él. Y el papito, perdón, el apoderado, el profesor veía, justificaba y excedía del problema, ¿no es cierto?, de calificar mal al alumno por irresponsable. Había una causa que justificaba. Lo mismo hizo con nosotros. Dice Cristo que nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio Amén, vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, amén, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas del medio y clavándolas en la cruz. Ahí está la obediencia, la observancia de la ley. Fueron abolidas en Cristo Jesús, clavándole en la cruz. Y despojó, dice, a los principados, a las potestades, y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, entonces dice, nadie os juzgue, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces Cristo nos saca, va, viene al mundo, nos compra a través de la obra con sangre. El amo compraba con plata, con monedas, con lingotes. Cristo nos compró no con plata ni con oro, sino que compró con lingotes, no con lingotes, sino que nos compra con su sangre amén, para comprarnos, sacarnos del mercado donde estamos y darnos libertad. El que tiene a Cristo tiene la libertad. Jesús dijo, yo he venido a buscar y salvar lo que se haya perdido y a dar libertad. En Cristo hay libertad, porque amén, está la verdad. Y la verdad es Cristo, no es un constructo hecho, ¿no es cierto?, a las 12 3 de la mañana, tras una noche de filosofar y echar a andar la imaginación y que el raciocinio corra hasta que más no pueda. No, 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 no es ese tipo de, de constructo, la verdad, como un intento por dilucidar una premisa y llegar a un enunciado. Esta es la verdad. No hay filósofo alguno, no hay político alguno, no hay antropólogo, sociólogo y todos los ólogos que usted quiera que puedan decir siquiera yo soy la verdad. Pero Jesús lo dijo. Y no solo lo dijo, sino que lo probó con sus hechos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad. Él es la verdad. Podemos tener la certeza total de que Él es la verdad, porque lo dijo y porque no solo lo dijo, sino que el Padre también lo reafirma y también porque sus hechos muestran que efectivamente, como dijo ese centurión, cuando Cristo muere, es impactado por la verdad de lo que está viendo y la verdad demostrada ahí crucificada, que 2 días más, 3 días más resucitaría, dijo, este efectivamente era el Hijo de Dios. amén, Así que nos quedan 2, 3 minutos, Benjita, para redondear. Cristo entonces hace eso con nosotros y ese ladrón, ese malhechor, ¿verdad? Ahí en la cruz fue comprado en el mercado, en la cruz podríamos decir, fue sacado al mercado espiritualmente, aunque después los cuelgan físicamente para enterrarlo, y fue soltado, y él goza de la eternidad, y un día, no cabe duda, que en su infinita misericordia Cristo nos mostrará, aquí está, del cual yo hablé. El mérito Benja, nos quedan 3 minutos. Cuando hablamos de salvación y de comunión con Dios, precisamente es para restaurar aquello que se había perdido, que es esa comunión con Dios, ese conocimiento eh, por entero y completo que tenía el hombre antes de la caída. Y en este sentido, la Biblia nos entrega un hermoso texto cuando nos dice ahí en el Evangelio de Juan que el fin, el propósito y el significado de esta vida, que es la única que tenemos
cada uno de nosotros, haciéndolo personal, cada uno de nosotros, el fin y el propósito, el consuelo que tiene esta vida en el aquí y ahora, es que conozcamos a Dios y que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha sido enviado por el Padre. Hay un documento histórico que también señala más o menos lo mismo, son los famosos catecismos de la Reforma Protestante. El Catecismo de Ginebra habla más o menos lo mismo. ¿Cuál es el fin principal de la vida humana? Que los hombres conozcan a Dios, su Gloria a Dios. Creador. Y me encanta ese otro catecismo que es el Catecismo de Heidelberg, que es también un catecismo protestante, y el catecúmeno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el consuelo que tiene el hombre en esta vida? Y me encanta la respuesta que da el catecúmeno. Y dice así, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, yo no me pertenezco a mí mismo, Ujú. sino que le pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que si la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación, por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, me hace pronto y dispuesto para vivir en adelante según su santa voluntad. Ese es el fin, ese es el consuelo y ese es el propósito que Dios da al hombre en esta vida y la única vida que tiene el hombre en el aquí y ahora. Mm. Y este es el llamado que hace el Evangelio a mirar en lo eterno, a mirarte de aquí a 100 años. ¿Dónde estará el estado de tu alma? Dios se ha revelado en Jesucristo y ha querido restablecer esa comunión que se había perdido, que se había rompido, separado entre el hombre y Dios. Y Dios ha venido a reconciliar, como dice el apóstol Pablo, Mm. al hombre con Dios por medio de su vida, su muerte y su resurrección, haciendo posible que el hombre rebelde y pecador pueda ser otra vez, por medio de la salvación, Mm. unido a Dios por medio de Cristo Jesús, siendo ahora un hijo adoptivo, siendo un hijo amado que ha recibido todas estas bendiciones que encontramos en el Evangelio por Cristo Jesús. Yo creo que el llamado es ese, Amén. a, a, a conocer a Dios. El llamado es a venir a Cristo para conocer a Dios, para conocer al Padre y al Hijo, a quien Él envió para el perdón de nuestros pecados. Eso, hermano Luis. Al ir concluyendo acerca de la gran salvación, nos dice el libro de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro Amén. tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Amén. constituyó heredero de todo, y por Amén. quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad Amén. en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto de más excelente nombre que ellos. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por estas tres primeras palabras que hemos podido alcanzar, Señor, donde reflejan la característica maravillosa de Jesús de amor, de misericordia profunda que nadie puede igualarla. No hay hombre, ni habrá hombre, ni ha habido hombre que se compare a Cristo Jesús, porque como Amén. bien dijo Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, ese es el unigénito de Dios, es el Mesías. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, Jesús es rey, es profeta, es sumo sacerdote. Jesús es el Hijo de Dios.
y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Amén. perfecto Dios y Él es perfecto hombre. Amén. Señor, revélate a cada corazón, Amén. Sí, Señor. revélate a cada corazón de Amén. la gente, amigos y aún hermanos que aún quizás no han tenido un encuentro real con Cristo y solo con la religión. Sí, Señor. Señor, ninguna religión salva al ser humano, porque solo en Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo, la sangre de Amén. Cristo, derramada en nuestro favor, es Amén. poderosa para salvarnos, para perdonarnos y transformar nuestra vida. El acta condenatoria en contra nuestra, que todos pecamos y Amén. estamos destituidos de la gloria de Dios, quedó clavada en la cruz, Señor, al venir Gloria a a Dios. Cristo Jesús ya impetramos ese beneficio maravilloso de la salvación y de la vida eterna. Bendice a nuestros amigos, bendice a los hermanos que nos escuchan y a todo el que escuche sea impactado por la obra de Cristo y más aún que la obra por el señorío de Él, que en todo momento hizo la Amén. voluntad del Padre. Quédate con nosotros y con los que nos escuchan y nos ven en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les Amén. bendiga, extendido amigos, y ya estaremos la próxima semana para el 7, ¿verdad? Estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Benjita, una vez más, gracias por tu presencia y ya nos estaremos viendo Dios mediante. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes.